La Bella Farsante, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Se iba realmente con un desconocido al que había visto por primera vez apenas unas horas antes. Era posible que fuera, en verdad, a hacerse pasar por Noeli, quien se encontraba sepultada junto a su madre, en el cementerio de la iglesia. Es una locura, se dijo. Sin embargo, al mismo tiempo no pudo evitar sentir una ligera emoción. Todo había cambiado, como si el señor Raven hubiera movido una varita mágica. Cuando menos ya no necesitaba preocuparse por de dónde saldría la próxima comida. Así, al mirar a Nanny sentada en el pequeño asiento del carruaje, de espalda a los caballos, se dijo que, sin importar lo reprensible que pudiera ser, había hecho lo que debía. ¿Cómo podía permitir que dos ancianos y fieles servidores murieran de hambre? Cuando vio subir a Hawkins al pescante, creyó ver en él una nueva energía porque había almorzado la tarta. Había también un sorpresivo toque de color en las arrugadas mejillas de Nanny. «Voy a representar una farsa, mamá», dijo a su madre desde el fondo de su corazón. «Pero cuando menos voy a hacer algo para ayudar a Nanny y a Hawkins». Tuvo la extraña sensación de que su madre le sonreía. Solo cuando partieron se dio cuenta de que había una especie de cínica complacencia en el señor Jasper Raven. Era como un hombre que hubiera ganado solo una batalla. O más bien, que hubiera resuelto todos sus problemas a su entera satisfacción. Tal vez todo salga bien, al final de cuentas, se consoló a sí misma. Enseguida se dispuso a disfrutar de aquel viaje a través de la campiña, en un estilo lujoso que nunca conociera antes. Jasper Raven llevó a Noela a Londres. Tuvieron que pasar una noche en una hostería del camino, y ella advirtió que contrataba las mejores habitaciones y una sala privada para cenar. La comida no era en especial buena, pero era ciertamente mucho más abundante de lo que habían comido en mucho tiempo. Después de cenar, Noela durmió plácidamente, y adivinó que Nanny, aunque no dijo nada, también había disfrutado de una buena cena y de una tranquila noche de descanso. Cuando se pusieron en marcha al día siguiente, Noela comprendió que ya no estaba tan confusa como el día anterior. Llegaron a Londres por la tarde, después de haber cambiado postas 2 veces en el camino. Al entrar a la ciudad, Jasper Raven dijo: «Voy a llevarla a pasar la noche en la casa de su hermano, en la calle del Parque. La abrió el año pasado por un corto lapso. Cuando se fue se llevó a toda la servidumbre con él, exceptuando a 2 encargados. No hay necesidad, por lo tanto, de que se sienta preocupada de quién podría verla». «Trataré de no preocuparme», repuso Noel en voz baja. «A los encargados, desde luego, les diremos que es usted Lady Noela», dijo Jasper Raven en tono agudo. «Y comeremos unos fiambres solamente. Compré algo de comida y de vino en el último lugar en el que nos detuvimos». Noela le dio las gracias por su previsión. Comprendió que el hombre estaba organizando todo con gran habilidad, incluyendo la comodidad de ella. Pensó que estaba mal de parte suya, pero no podía evitar el sentir una cierta antipatía hacia Jasper Raven. Al principio pensó que era a causa de que se sentía avergonzada de su propia apariencia, ante la elegancia de él, y al hecho de que Raven, de manera evidente, se movía en una sociedad muy diferente a todo lo que ella había conocido. Más tarde comprendió que era algo más profundo. No podía explicárselo a sí misma. En realidad, había algo en él que la hacía sentir que fue un error aceptar su proposición. Aunque eso había salvado a Nanny, a Hawkins y a ella misma de la inanición. Cuando llegaron a la casa, alta e imponente, de la calle del Parque, escuchó a Jasper Raven dar instrucciones, en tono áspero y firme, a los encargados de la casa, que se sintieron confusos ante su inesperada llegada. Sin embargo, con la ayuda de Nanny y Hawkins, las camas fueron hechas y, por insistencia de la primera, se pasaron ladrillos calientes sobre ellas, para evitar la posibilidad de que estuvieran húmedas. Cuando Noela se cambió de su vestido de viaje a un sencillo vestido de muselina, que usaba para cenar en casa, la improvisada cena estaba dispuesta. No había pensado en ponerse uno de los trajes de Noeli. Pensó que eran demasiado elaborados para una tranquila cena con Jasper Raven. De hecho, había pensado que él se hubiera reído de su apariencia y, por lo tanto, se sintió desconcertada cuando él dijo con aire de crítica: «¿Es ese vestido de noche el mejor que tiene?». Noela se ruborizó. «Es el único que poseo», contestó. «Traigo 2 de Noeli en mi equipaje,
que resultan ser demasiado elegantes y elaborados para ser vendibles. Jasper Raven la miró de arriba a abajo, de una forma que la hizo sentir turbada. Súbitamente dijo: «No sé, Noela, si comprarle algo decente con lo cual presentarse al castillo Raven, o dejarla como está». «Creo que sería más conveniente dejarme como estoy», contestó Noela. «Como usted sabe, no tengo dinero con que adquirir nada, ni siquiera un pañuelo», pretendió hablar en tono ligero. Había, sin embargo, una nota en su voz que hubiera revelado a cualquier persona sensitiva que estaba al borde del llanto. No solo estaba cansada, sino que una vez más se sentía asustada del engaño en el que se había involucrado. Presentía que se enfrentaba a algo desagradable y amenazador. En realidad, era la casa la responsable de su estado de ánimo, más que cualquier otra cosa. Oscura, sombría, abrumadora. Le parecía, después de haber vivido siempre en el campo, que no había un solo toque de color en ninguna parte. Eso la hacía presentir cómo debía ser su dueño. Entonces se dijo que estaba siendo absurda. No iba a enfrentarse al padre de Noela, quien había sido un hombre autoritario. Como el conde era su hermano, tal vez se alegraría de verla, y sería muy emocionante hablar con alguien cercano a su propia edad. Se sentaron en el amplio comedor, cuyos muros estaban recubiertos con paneles de roble oscuro. En ellos pendían retratos de los ancestros de la familia Raven y que, sentía Noela, la miraban con aire de desaprobación. Hawkins sirvió la cena, y Noela supuso que Nanny debía estar ayudando en la cocina. Como sentía apetito, encontró la comida excepcionalmente buena, aunque cuando la cena llegó a su fin, Jasper Raven comentó en tono petulante: «Si nos hubiéramos hospedado en un hotel, habríamos comido más y mejor». Noela no contestó. Ella había estado comiendo tan poco por tanto tiempo, que los 3 platillos que le habían sido servidos eran casi más de lo que su estómago podía soportar. Solo se limitó a contestar: «Tal vez eso habría resultado más costoso». «Eso no tiene importancia», contestó Jasper Raven. «El conde va a tener que reembolsarme cada penique que he gastado en este viaje, y mucho más que eso, además». La forma en que lo dijo hizo a Noela sentirse incómoda. Se levantó de la mesa y sugirió: «Estoy segura de que comprenderá que, como supongo que querrá usted que salgamos muy temprano por la mañana, me gustaría irme a la cama». «Es buena idea», reconoció Jasper Raven. «Iré a mi club y averiguaré cuáles son las últimas novedades». Noela sonrió. «¿Cree usted que hay alguna? Me sorprendería mucho de que no la hubiera. Al mismo tiempo, ahora que el rey Guillermo está en el trono, las cosas son bastante más tediosas que cuando su hermano derrochaba el dinero como si fuera agua». Se rió con hilaridad. Al extravagante rey Jorge le encantaba verse rodeado de mujeres bonitas y de aristócratas elegantes y despilfarradores como él. Noela unió las manos en ademán de súplica. «Oh, por favor», suplicó, «me contará cómo eran esos tiempos. Es algo que siempre he tenido deseos de saber». Jasper Raven rió antes de decir: «Es algo de lo que ciertamente no oirá hablar en Yorkshire. Sin embargo, trataré de contarle algunos chismes para alegrarla durante el largo viaje hacia el norte». Fue solo al encontrarse ya en el lecho cuando Noela pensó que tenía miedo, si era sincera, de lo que iba a encontrar en el castillo Raven. ¿Qué tal si ella resultaba antipática al conde a primera vista? O peor aún, ¿qué tal si adivinaba al verla que lo estaban engañando? No había razón para que lo hiciera, considerando lo parecidas que habían sido ella y Noeli. Al mismo tiempo, sabía que tendría que ser muy cuidadosa en todo cuanto dijera y vigilar cada una de sus palabras, para no cometer errores. Tuvo el repentino impulso de saltar de la cama y encontrar la forma de volver a Wiltshire, cuando menos en su propia casa, sin importar lo deteriorada que estuviera. No estaba involucrada en mentiras, ni actuando un papel que podía convertirla en una criminal. Ella recordó vagamente, desde el fondo de su mente, que la falsificación era castigada con la horca. Sin duda, el pretender ser una persona que no era debía ser falsificación a gran escala. Tengo miedo, mamá», imploró a su madre con fervor. Y con lágrimas aún en las mejillas, debido a que estaba tan cansada, se quedó dormida. En la mañana, las cosas le parecieron un poco mejor. El sol entraba a raudales por las ventanas altas y había un suculento desayuno aguardándola en el comedor. Noel estaba segura de que Nanny y Hawkins estaban disfrutando de las tazas de té matutinas de las que habían estado privados.
Cuando se dispusieron a partir, encontró que un carruaje de viaje diferente estaba esperando afuera. Era 2 veces más grande que en el que habían viajado antes e iba tirado por 4 caballos. Ahora había mucho espacio para Hawkins en el pescante. Jasper, Raven y ella misma podían estirar las piernas sin molestar a Nanny, quien iba sentada frente a ellos. Noela tenía la impresión de que Jasper Raven resentía que la mujer viajara con ellos, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Nanny, sin embargo, tenía suficiente tacto para no hablar a menos que se dirigieran a ella. Los caballos no tardaron mucho en alejarlos de Londres. Una vez que estuvieron en campo abierto, sobre el camino que conducía hacia el norte, Noela descubrió que había muchas cosas para admirar. Por lo tanto, se dedicó a disfrutar de la campiña en lugar de hacer a Jasper Raven todas las preguntas que había tenido la intención de hacerle. Llegaron a Baldock a tiempo para comer. Partieron después con un nuevo tiro de caballos, tan buenos como los que llevaban al iniciar el viaje. Aún con 4 caballos les tomó 3 días llegar a Yorkshire. Cuando vieron las colinas desnudas y ondulantes, los valles exuberantes y los anchos ríos, Noel estaba ya muy cansada. Debido a que había estado tan mal alimentada por tanto tiempo, no tenía la fuerza ni la resistencia que debía haber tenido a su edad. También le preocupaba a Nanny, quien parecía exhausta, aunque había dormido gran parte del viaje. Debido a que le era imposible dormir en el pequeño asiento del carruaje, Noel había insistido en que cambiaran de lugar. «Recuéstate en el rincón, Nanny», sugirió, «para que puedas dormir. Cuando te sientas recuperada, yo haré lo mismo». Esperaba que Jasper Raven protestara de ese arreglo. Sin embargo, aunque se dio cuenta de que no le gustaba, no hizo comentario alguno. Siempre que se detenían a cambiar postas, había una buena comida esperándolos. Observó que Jasper Raven ordenaba el mejor clarete para él, y que después de la comida bebía varias copas de brandy. Supo que el lacayo que iba en el pescante era su ayuda de cámara personal. Aunque era un hombrecillo impertinente que tampoco le simpatizaba, Noela tuvo que reconocer que era el responsable de la elegante apariencia de Jasper Raven. Había notado que todas las mañanas sus botas altas relucían como espejos. «Solo nos faltan unos cuantos kilómetros para llegar», dijo Raven de pronto. Noela, que estaba admirando el panorama y pensando que Yorkshire era una región muy hermosa, se estremeció. Volvió sus grandes ojos azules hacia él con expresión interrogante. «Procure no ponerse nerviosa», sugirió Jasper. «Recuerde que el conde, aunque le parezca amenazador, es su hermano, y desea verla. Sin duda espera con ansiedad su llegada». Noel esperaba que esto fuera cierto. Al mismo tiempo, se sentía tan temerosa que era como si tuviera una fuerte opresión en el pecho. Como a las 3 de la tarde cruzaron a través de 2 grandes e impresionantes rejas de hierro forjado, con animales heráldicos de piedra a cada lado de ellas. Noela casi perdió la respiración y el color de su rostro. Había llegado el momento de prueba, en el que su supuesto hermano la aceptaría, o la arrojaría de ahí en forma ignominiosa. Sabía que Nanny estaba sintiéndose temerosa también. Le arregló la capa negra que llevaba sobre el vestido gris, y se aseguró de que las cintas con las cuales llevaba atado el sombrero bajo la barbilla estuvieran en su lugar. «Ahora, tenga usted mucho cuidado», le advirtió Jasper Raven a Nanny, en lo que a Noela le pareció un tono demasiado brusco. «Un solo comentario de usted o de Hawkins acerca de que Lady Noela no es lo que pretende ser, y los 2 serán arrojados a la calle, sin ningún otro lugar a donde acudir, sino al asilo». La forma en que lo dijo le pareció a Noela innecesariamente cruel. Vio la expresión desolada en los ojos de la sirvienta y comprendió que estaba haciendo un considerable esfuerzo para no contestar con violencia. En cambio dijo en voz baja: «Usted sabe bien, señor, que ni Hawkins ni yo haríamos nada que hiciera daño a un solo cabello de milady». Titubeó un poco al decir la última palabra. Debido a que era tan fuera de lo común que Nanny hablara en tono tan humilde, Noel hubiera querido rodearla con los brazos y besarla, pero comprendió que eso solo provocaría un comentario desagradable por parte de Raven, así que se limitó a extender un brazo y poner su mano sobre la de Nanny. «Esta es una aventura, querida, así que tratemos de disfrutarla». «Esta es una actitud sensata», terció Jasper Raven en tono de aprobación. «Pero, a menos que esté uno alerta, una aventura puede terminar en desastre». Él intentaba amedrentarla en forma deliberada, pensó Noela,
y ella hubiera querido contestarle que en el peor de los casos siempre podían volver a casa. De inmediato pensó que estaba siendo ingrata y se limitó a decir: «Sabe muy bien que le estoy muy agradecida, primo Jasper». Él le había dicho que lo llamara así porque era primo de Noeli y era algo más que ella debía recordar cuando llegaran al castillo. Ahora, después de haber avanzado un poco por el sendero de entrada, el castillo apareció ante ellos. La primera impresión de Noela fue de una magnífica construcción de piedra gris, con torres y almenas, que lo hacían verse como un castillo de cuento de hadas. Al mismo tiempo, era enorme e impresionante. Ella tuvo la aterradora impresión de que su propietario debía ser así. Los caballos se detuvieron frente a una escalinata de anchos peldaños. Conducía al pórtico del frente, cuya puerta fue abierta en cuanto se detuvo el carruaje. Una alfombra roja fue extendida sobre la escalinata por 2 lacayos de librea, y otro lacayo abrió la puerta del carruaje. Llevaba una peluca blanca, cosa que Noela nunca había visto antes. Cuando ella y Jasper subieron con lentitud los escalones hacia la puerta principal, había un mayordomo de cabellos grises esperándolos. Se inclinó respetuosamente ante Jasper, diciendo: «Buenas tardes, señor, y sea bienvenida, milady. Su señoría anticipó que llegarían a esta hora de la tarde, más o menos». «¿Está su señoría esperándonos?», preguntó Jasper. «Milord se encuentra en la biblioteca, señor», contestó el mayordomo. Caminó por delante de ellos, y Noela pudo dar una rápida mirada a la enorme chimenea de mármol que había en el vestíbulo. Sobre ella colgaban muchas banderas rotas, que ella supuso habían sido ganadas en batalla por los Raven, que habían participado en ellas. Había un ancho corredor con pinturas y muebles ingleses muy finos, que ella reconoció a través de los libros que había leído en la biblioteca del vicario. Su institutriz le había descrito también los finos muebles que existían en la casa ancestral, en la cual había enseñado a sus ancestros anteriores alumnos. Era difícil, sin embargo, pensar en nada que no fuera el señor de este castillo, que había pagado para que ella fuera a Yorkshire, pensando que era su hermana y que ahora estaba aguardándola. Oyó al mayordomo anunciar en voz estentórea: «El señor Jasper Raven, milord». Noela supuso que ella no fue anunciada porque el mayordomo no estaba seguro de si era correcto o no hacerlo. Comprendió ella, era el momento crucial, el instante que decidiría si se quedaba o era arrojada a la calle. Encontró que le era imposible mirar al hombre de elevada estatura que se había levantado del escritorio cercano a la ventana. Parecía extraordinariamente alto cuando caminó hacia ellos. Debido a que Noela se sentía llena de timidez, no se atrevió a mirarlo a la cara. Entonces lo oyó decir con voz profunda: «Así que llegaste al fin, Jasper. Espero que no haya sido un viaje extenuante». «Fue muy cansado, pero satisfactorio al mismo tiempo», contestó Jasper. Se detuvo, como para hacer más dramático lo que iba a decir. «¿Me permites presentarte a tu hermana, Noela?». Se hizo a un lado para indicarla. Cuando ella levantó los ojos hacia los del conde, tuvo la repentina impresión de que estaba sola en la orilla misma de un profundo abismo. No sabía qué esperaba respecto a su apariencia, pero había pensado que tal vez se parecería a Noeli y a su madre. En realidad, habría sido imposible adivinar que había alguna relación entre ellos. Se le ocurrió de pronto que él era exactamente igual a su padre y que no cabía la menor duda de que su personalidad impresionaba. Su cabello era oscuro y era un hombre, suponía ella, muy apuesto. Sus ojos gris acero la miraron. Le pareció a Noela de forma penetrante. Cuando extendió su mano hacia ella, no sonreía. «Bienvenida al castillo, Noela», saludó. «Lugar que desde luego tú no puedes recordar». Noela puso su mano en la de él, pero los dedos del conde no se cerraron en torno a los suyos. «Espero», continuó el conde, «que después de un viaje tan prolongado desearás cambiarte. Sugiero que te conduzcan a tu dormitorio, mientras el primo Jasper me narra en qué circunstancias te encontró». «Gracias», murmuró Noela. El conde se volvió hacia donde estaba el mayordomo de pie en el umbral. «Lleva a milady con la señora Kirkton». «Muy bien, milord». Noela sintió que la entrevista había terminado. Resultaba reconfortante después de lo que ella había estado anticipando que sería su primer encuentro con el conde. Regresaron por el ancho corredor por el que habían llegado y el mayordomo la condujo, escalera arriba, hacia donde esperaba el ama de llaves, en lo alto de ella. Era una mujer de edad con cabellos grises, quien hizo a Noela una profunda reverencia.
Debe estar fatigada, milady, dijo la ama de llaves mientras caminaban por el amplio pasillo. Todos los que llegan aquí procedentes del sur dicen que es un viaje agotador, pero que bien vale la pena el esfuerzo una vez que llegan aquí. Estoy segura de que eso es verdad, contestó Noela. La señora Kirkton abrió la puerta y la condujo a una habitación amplia y muy atractiva. Había una enorme cama de 4 postes, envuelta en cortinajes bordados de forma exquisita, y 2 largos ventanales daban a lo que Noela observó. Era un bellísimo jardín. Había una fuente que arrojaba su agua iridiscente hacia lo alto del aire. Cuando captaba la luz del sol se veía tan hermosa que Noela contuvo el aliento. La señora Kirkton siguió la dirección de sus ojos. «Todos admiran nuestro jardín», dijo. «Era el orgullo del difunto conde. Yo sé que a milady le gustará visitar el laberinto y la gruta, que está forrada completamente con conchas del mar». «Todo parece muy emocionante», exclamó Noela. La señora Kirkton continuó hablando, mientras ayudaba a Noela a quitarse su ropa de viaje. Su vestido y su capa, en aquel ambiente lujoso, se veían aún más miserables que cuando salió de Wiltshire. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.